Elementos de los contratos. Los contratos como tal requieren de ciertos componentes para tener existencia y cumplir con los requisitos de validez que marca la ley. Dentro de estos, el artículo 1794 del Código Civil Federal nos dice que para la existencia del contrato se requiere el consentimiento y que el objeto que pueda ser materia del contrato. Sin embargo, la doctrina también nos habla que además de los requisitos que están establecidos en la legislación vigente, deberemos tomar como requisito esencial de los contratos la solemnidad. El consentimiento. Cuando hablamos de consentir, nos referimos a que estamos de acuerdo con alguien, a que sentimos lo mismo que otra persona. Y en términos jurídicos vamos a hablar que el consentimiento es el acuerdo de dos o más voluntades para la producción y transmisión de derechos y obligaciones. Sabemos, y nosotros lo hemos venido revisando a lo largo del curso, que el consentimiento puede ser expreso o tácito. Esto depende de la forma en que se manifiesta. El consentimiento es expreso cuando lo manifestamos o cuando se ve representado de forma verbal, por escrito o a través de signos inequívocos, es decir, de una forma que no deje lugar a dudas que nosotros estamos aceptando los acuerdos que se están formulando. Y a su vez, será tácito cuando el resultado nazca de hechos que permitan una suposición. Esta figura se emplea muchas veces cuando hay cambios o renovaciones en todo tipo de contratos. A contrario sensu, un ejemplo de este es cuando en un contrato de arrendamiento establecemos una cláusula que diga, salvo que la renovación se formule por escrito, una vez transcurrido el tiempo de este contrato, no se va a entender por prorrogado. Si no tuviera esta cláusula, nosotros podríamos asumir que si no se hace esta renovación por escrito, pues estaríamos haciendo una prórroga de las obligaciones. ¿Qué necesito para que exista este acuerdo de dos o más voluntades? Por un lado, debe de existir una propuesta, oferta o un ofrecimiento. Aunado a esto, vendría la aceptación y, por lo tanto, tenemos un consentimiento que nos permitiría la creación de un contrato. Ejemplo de esto, yo quiero vender mi auto, en primer término debo de definir en cuánto lo voy a ofrecer, dependiendo de las condiciones en que se encuentre, los precios del mercado. Una vez que yo determino el precio, lo voy a ofrecer, ya sea de manera directa o a través de una plataforma del periódico, es decir, voy a dirigirle a un posible comprador esta oferta. Después, a la persona que le interese, va a llegar, va a revisar, vamos a negociar y va a formular un ofrecimiento. Es decir, tú quieres dar tu carro en 100,000 pesos, yo te ofrezco 92,000 pesos. Una vez que se lleva a cabo la aceptación de este ofrecimiento, tendríamos un consentimiento para crear un contrato. En este caso, es un contrato que se llevaría a cabo de forma instantánea con la entrega de la cosa y el pago de la misma. Entonces, ¿cómo definiríamos la propuesta? A la propuesta la vamos a llamar de manera técnica como policitación y consiste en que uno de los futuros contratantes le va a proponer al otro la celebración de un contrato. Obviamente, en forma previa debe de existir una conformidad con las condiciones, con lo que nosotros vamos a expresar nuestra aceptación. De tal manera que estamos frente a una manifestación de la voluntad. Es una declaración unilateral de la voluntad que una persona hace a otra. Obviamente esta persona puede estar presente, ausente, y a través de esto nosotros le proponemos la celebración de un contrato. Entonces, quien hace el ofrecimiento se le va a denominar policitado. Quien hace la oferta se llama oferente o
policitante. Dentro de los efectos jurídicos que tendría entonces la policitación, nos dice qué pasa cuando la oferta o la policitación es entre personas presentes. En este caso, vamos a tener dos posibilidades a considerar. La primera de ellas, cuando el policitante determina un plazo al policitado. Es decir, yo te digo que sí te quiero comprar tu carro, pero te lo voy a comprar en 72,000 pesos y tú tienes hasta el día 15 del siguiente mes para aceptarlo. O viceversa, yo te digo, tengo este objeto a la venta, tengo este departamento en renta, va a estar disponible hasta el día viernes si lo quieres aceptar. Y por otro lado, cuando no existe un plazo de fijación, pues la oferta se va a presentar en el momento, se va a aceptar o a denegar en ese momento y no queda abierta la posibilidad a una aceptación de forma posterior. Entonces, tenemos el concepto de aceptación. La aceptación como tal se forma en el momento en que estando frente a frente, el oferente expresa su voluntad de aceptar al policitado. Un ejemplo de esto es la donación. ¿Por qué? Porque la donación es perfecta, es decir, se consuman sus efectos desde que el donatario acepta los bienes que se le están donando y le hace saber esta aceptación al donatario. ¿Cómo se hace saber esta aceptación? A través de un contrato de donación que además necesita ser protocolizado por un notario público y es donde aparece ese requisito fundamental que es la solemnidad. Dentro del amplio mundo de los contratos es de suma importancia que nosotros prestemos mucha atención al llamado principio de autonomía de la libertad. Este principio nos dice que toda persona es libre para obligarse por su voluntad en términos, formas y condiciones que le convengan, sin más limitaciones y excepciones que las señaladas por la ley. Es decir, que a partir de este concepto vamos a definir como la voluntad suprema de las partes todo lo que se encuentra contenido dentro de los contratos. Quiere decir que siempre y cuando el objeto o la materia de este contrato esté permitida por la ley y que cumplamos con los requisitos mínimos que establece el Código Civil, nosotros vamos a poder obligarnos en la manera en que querramos, bajo los precios que deseemos o en las formas que acordemos mutuamente, sin necesidad de someterlo a una valoración. Es decir, si yo tengo un huerto y te quiero vender todos los frutos que se generen de ese huerto y te los quiero vender en 100,000 pesos, aunque tengan un valor de 30,000 pesos, si tú decides aceptarlo, nadie puede interferir en esos costos que nosotros pactamos. ¿Por qué? Porque tenemos libertad de obligarnos. El objeto. El objeto es el segundo elemento de validez de los contratos y es parte fundamental de los mismos. Esto quiere decir que si no cumplimos con ninguno de estos requisitos nos vamos a enfrentar a un documento que se encuentra viciado de nulidad y que no va a poder ser exigible ni siquiera ante un tribunal. El artículo 1824 del Código Civil Federal nos dice que son objetos de los contratos y mencionados supuestos. Por un lado tenemos la cosa que el obligado debe dar y por otro lado nos enfrentamos al hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Puede tratarse de prestaciones o de servicios o de otro tipo de situaciones. Cuando hablamos de que el objeto del contrato es la prestación de una cosa, tenemos tres características. Puede ser la traslación de dominio de cosa cierta, por ejemplo, un contrato de compraventa,
el dominio, la posesión y el derecho de propiedad que yo tengo sobre esa casa, te lo voy a entregar y te lo voy a transmitir de forma definitiva. Obviamente debe de ser una cosa cierta que yo pueda cuantificar y que se encuentre presente. Después tenemos que puede ser una enajenación temporal del uso o goce de una cosa. Aquí estaríamos, por ejemplo, frente a un contrato de arrendamiento, es decir, durante un lapso determinado de tiempo, que puede ser un año, como genéricamente se formulan los contratos de arrendamiento, tú podrás disfrutar de la posesión de ese bien bajo ciertas características o circunstancias. Y también estaríamos hablando, por ejemplo, de aquellos contratos que versan sobre la restitución de cosa ajena o pago de cosa debida. Por ejemplo, el depósito. Yo te dejo ciertas cosas, ciertos objetos como depósito, como una garantía de que voy a cumplir otra obligación, y si yo cumplo con esa obligación, tú estás obligado a restituirme las cosas en el estado en el que yo te las entregué. Obviamente, no debemos olvidar que la cosa, objeto del contrato, debe cumplir con tres requisitos fundamentales: existir en la naturaleza, ser una cosa determinada o determinable en cuanto a su especie y estar en el comercio. Cuando nos referimos a que la cosa debe existir en la naturaleza, esto no significa una existencia material física, es decir, que yo lo pueda palpar o que yo lo pueda percibir con mis sentidos, sino que habla sobre una existencia posible. Por ejemplo, el artículo 1826 del Código Civil Federal nos dice